Dios puede cambiarnos los riñones y eso es glorioso. Dios puede hacer caminar a un paralítico, pero cambiarle el corazón pecaminoso a un hombre, a una mujer, y ponerle un corazón santo, ese sí es milagro. Hacer que una boca que hablaba malas palabras hoy alabe al Señor, ese es milagro. ¿No cree usted? Hacer que una persona que tenía un carácter violento y que su familia sufría y que hoy es una mansa paloma porque lo amansó el Espíritu Santo, ese es milagro. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, nosotros somos débiles, pero podemos acudir a un Dios todopoderoso para que Él, mire, rompa todas las ataduras, las mañas, los hábitos que a nosotros no nos permiten disfrutar plenamente la presencia del Señor. Panorama profético del fin de los tiempos. La verdad central: a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden mantenerse fieles y firmes en Cristo, en Él, ¿verdad?, en tiempos peligrosos, a través de la fe en Cristo. No confiemos en nosotros. Proverbio nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Jehová. El salmista dice: confía en Jehová y haz el bien. Y dice: y habitarás en la tierra. Esa frase quiere decir: alrededor caerán 1000 y 10,000, pero tú habitarás en la tierra. O sea, quien a usted y a mí nos da la seguridad que vamos a seguir viviendo, ya sea en la tierra o en el cielo, es Cristo Jesús. Entonces, esta mañana debemos, hermanos, de manejar esas cosas con fe, con convicción. La ciencia solo alcanza para lo natural. La ciencia le puede dar buenas explicaciones de lo natural, pero lo sobrenatural, solo la fe en Cristo Jesús nos va a llevar hasta puerto seguro. Por eso la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Que no sea un cliché, que sea una seguridad en nosotros. Amén. Bien, vamos a leer por lo menos el versículo clave. Se encuentra en Daniel 12:2. Daniel 12:2. Daniel está hablando de la resurrección de los muertos en ese versículo que vamos a leer. Y no se le olvide que Daniel recibe estas profecías allá por los años 550, 540, 538, 500, por ahí anda él. 5 siglos antes que Jesús naciera. Y ya llevamos nosotros cerca de 2000, digamos así, poniéndolo en simples, números simples. En el año 33 nosotros tendríamos 2000 años de la muerte de Cristo. 2000 años, estamos en el 2021. Entonces, ya de la época de Cristo para acá, ya pasaron 2021 años. Pero de Cristo para atrás, hace 500 años, Daniel estaba recibiendo esas profecías. No le digo así cabal, no, que siempre decimos aproximadamente, porque no estábamos ahí nosotros, ¿verdad? No, que es la historia la que nos ha dado. Entonces, hace 2500 años, hermanos, se escribía esto que hoy nosotros vamos a leer. Le pregunto: ¿y cómo es que se ha conservado y ha llegado hasta nuestros días? Pregúntese, ¿cómo es esto que se escribió en otros idiomas, en otra cultura, con otras costumbres, ha llegado hasta el 2021? Y hoy es el tema que nos tiene reunidos aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. No sé si alguien puede dar un gloria a Dios esta mañana. La misma palabra que alimentó hace 2500 años nos está alimentando hoy. El maná de Dios nunca se acaba. Viene para nosotros, pero sí, solo comen lo que lo recogen. Solo comen el maná los que salen a recogerlo. Pero los que no quieren recogerlo se pierden la bendición. Así que gloria a Dios que nosotros somos los que hemos madrugado para comer el maná del Señor. Vea. Bien, dice Daniel 12:2. Es el último versículo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo menos digámoslo en voz alta:
nosotros para que nuestro cerebro comience a trabajar. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué cree que está hablando Daniel hace 2500 años, hermano? De la resurrección. Hoy quiero que vayamos a Juan 5. Juan 5. Acuérdese que Daniel está recibiendo una palabra del arcángel, posiblemente el arcángel Gabriel. Es el arcángel Gabriel el que le está diciendo eso, el que llegó a visitarlo. Pero hoy veamos lo que dice Jesús 500 años después aproximadamente. Vámonos a Juan 5:24. Para que no nos enredemos, leamos del 25 al 28. Dice Juan, esto ya lo dice Cristo Jesús. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí habla de los muertos espirituales que aceptan a Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando de su condición de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. Y el 29, leámoslo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y así podíamos hallar otros versículos, hermanos, que hablan de la resurrección de Cristo. Quiero aclararle algo. Solo Jesucristo ofrece resurrección y vida nueva y eterna. Comprobado. Solo Jesucristo ofrece resurrección, vida eterna en Cristo Jesús. El que cree en mí, le dijo a Marta, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis hermanos, esas palabras de Jesús son vida para nosotros, ¿o no? No es vida para usted oír esas palabras de nuestro Señor. Entonces, hermano, pero es curioso que 500 años antes Daniel recibe esa palabra también que leímos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes irán a vida eterna y quiénes irán a confusión perpetua? ¿Quiénes van a tener vida eterna y quiénes van a ir a confusión perpetua? Los que hemos decidido creer en Cristo tienen vida eterna. Los que hemos decidido no creer en Cristo, condenación y confusión perpetua. Entonces la decisión la tengo yo. Dios no condena a nadie. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Juan capítulo 3. Bien, entonces, hermanos, vamos a ver esta mañana 3 ideas. Vamos a correr, por lo menos vamos a ver los encabezados. La primera idea, fortalecido para entender la visión. Vamos a leer el capítulo 10 de Daniel. Después vamos a ver la otra idea, el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Vamos a leer Daniel 11. Y al final, el tiempo del fin, vamos a leer Daniel 12. Prácticamente solo vamos a leer los versículos, los capítulos, hermanos, porque es grande la historia. Fíjese bien. Hoy en estos 3 capítulos, mi hermano, vamos a ver algún resumen de las visiones que Daniel ya había dado. Pero también hay otra situación. Acuérdese que en ese momento el pueblo de Israel está esclavo en Babilonia. Más tarde entran los medo-persas, que ya dijimos que son los iraníes y los iraquíes. Y en tiempos de un rey persa da la orden para que se reconstruya nuevamente el templo
y los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces en ese momento el pueblo de Dios está pasando situaciones, pero también en la profecía, hermanos, que vamos a ver acá, que el Señor el Dios eterno le da a Daniel, le menciona que el pueblo de él, el pueblo judío, va a sufrir con estas guerras, pero al final Dios le da esperanza. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador tanto del pueblo judío como de todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bien, vamos a leer entonces, mi hermano, los primeros 11 versículos de Daniel del 1 al 11. Bien, 10:1. Para leer rápido, pues se lo voy a leer yo, ustedes me siguen con la vista. Vamos a ver la primera idea: fortalecidos para entender la visión. Dice 10:1: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Aquí estamos viendo una visión final preocupante. Esta es la cuarta y última visión que Dios le da a Daniel. En estas y en las anteriores, sobre los conflictos que afectaban también al pueblo judío. En el versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. De alguna forma, hermano, Dios estaba buscando a alguien que recibiera la revelación para que la diera a conocer, para que cuando estas cosas comenzaran a suceder en el paso de la historia, la gente tuviera testimonio que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Mucho antes que sucedieran, Dios se las está revelando a Daniel. Pero este era un hombre, según lo que hemos leído, que dice de que Daniel, fíjese, preocupado por su gente, preocupado porque ya se estaban acercando los tiempos que tenían que regresar, que decían las profecías, y esperando que Dios le diera alguna indicación. En esa preocupación es que él entró en un ayuno. ¿Cuántos días hizo de ayuno, hermano? 21 días de ayuno, 3 semanas en ayuno. Por lo que dice, tal parece que él no hizo un ayuno así como sin agua y sino que como que se abstuvo de comida fuerte. Dice en el 3 dice: no comí manjar delicado,
ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Haya sido como haya sido, hermano, Daniel, preocupado por su pueblo y por Dios, porque Dios fuera glorificado, entró en ese periodo de ayuno. Le pregunto, la condición económica y social de Daniel, ¿cree usted que no le daba para decir, bueno, ay, que vean cómo salen esto? Yo soy ministro del gobierno, tengo buenos ingresos, yo ya estoy establecido, yo ya no voy a regresar, ya soy anciano, hay que se los come el gato a estos? No, un verdadero hijo de Dios siempre orará por él, orará por su familia y orará por aquellos casos dificultosos que él sabe dentro de los miembros de la iglesia. Porque la oración intercesora a Dios le agrada, hermano. Porque cuando usted empieza a interceder por otro, por un momentito usted está haciendo lo que Jesús hizo un día. En el capítulo 17 de Juan, él clamó por los demás. Y es bueno, hermano, que no solo estemos pensando en nosotros, también oremos por los demás. Si usted conoce casos, situaciones ahí de familiares, vecinos que están pasando una situación y usted se preocupa, yo quisiera ayudarles pero no puedo, ahí tiene 2 rodillas. Señor, yo no les puedo dar todo lo que necesitan, pero yo sé que tú se los puedes dar. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te suplico por la niña fulanita o por la hermana fulanita. A Dios le agrada eso. Entonces Daniel está preocupado por su nación y entra en un proceso de ayuno. O sea, esas son verdaderas preocupaciones, hermano, sinceras preocupaciones. No son del diente al labio, ¿verdad? Hermana, fíjese que estoy pasando eso. Ay, de veras, hermano, ¿qué le pasa? Tal cosa. No se preocupen, Dios es grande, Dios le va a ayudar. Y se le olvida. Así por encima, ¿va? Si eso a cualquiera se le puede decir. Pero ya que usted en su casita busque un momento, Señor, este día el hermano fulano y tal me comunicó que está pasando una situación tremenda y yo vengo delante de ti, Padre, a suplicarte que le ayudes. Yo no puedo ayudarle, pero tú sí le puedes ayudar. Pero que le salga del corazón, hermano. Ahora, ¿tendrá recompensa esas oraciones? ¿Qué dice usted? Claro, claro que hay recompensa. Porque cuando usted está intercediendo por los demás, Dios lo bendice a usted. ¿Se acuerda el caso de Job? Los 3 amigos van a aventarle al pobre Job. Pero al final viene Dios y le dice, miren, no me gustó lo que le dijeron a mi hijo. Así que él va a orar por ustedes. Porque si no les dio, y Dios les puso ahí un castigo y un sacrificio. ¿Qué pasó? Que mientras Job intercedía por los 3 amigotes que tenía, Dios lo sanó a él. Entonces, hermano, es bueno y saludable interceder por los demás. Es lo que Daniel estaba haciendo. Dice que tuvo una visión, dice el versículo 4. El 24 del mes dice, él estaba a la orilla del gran río Hiddekel. Estos ríos, hermanos, también le llaman Tigris. Estos ríos son de allá del Oriente Medio, allá por Irak. Son ríos grandísimos, son ríos navegables, hermano. Ahí pueden andar los barcos y todos son grandísimos. No sé si ya seguirán siendo grandes. Entonces, en ese río él estaba, y por lo que dice, él tenía otras personas y estaban orando 3 semanas, fíjese, orando, ayunando, clamando al Señor. Y en esas 3 semanas no tuvo respuesta. Y ya vamos a ver por qué no tuvo respuesta. Dice que de repente, en el versículo 5, dice que levanta la mirada y un varón vestido de lino, o sea, blanco, dice, ceñido sus lomos con una banda de oro, sus pies como color de bronce bruñido. Ya dijimos cuál es el color del bronce bruñido. Si usted no sabe cuál es el color de los centavitos cuando están bien nuevitos. Ese es el color, ese es el bronce bruñido. Ya conocen los centavitos nuevititos, vea, bien bonito. Así lo miró él. Dice que, y cuando comenzó a hablar, dice, el sonido de las palabras era como el estruendo de una gran multitud. ¿Vea? No es nada los goles que le cantan al Once Deportivo ahí,
eran bulla que hace comparado con la voz que oyó Daniel. Y fue tan tremendo, dice, que solo él vio la visión. Y los otros que estaban ayudándole a ayunar, dice que se llenaron de temor. Fue tan terrible la presencia de ese ángel que empezaron a sentir temor y terror. Y dice que salieron huyendo y se escondieron mejor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es muy fuerte, hermano. La presencia de Dios es muy fuerte. No sé quiénes han tenido la oportunidad de estar en un momento donde la presencia de Dios llega y se siente una presencia de Dios, pero es riquísima, pero es fuerte. Uno siente que lo aplasta, porque la presencia de Dios así es. Y si no, acuérdese cuando él llegó al Sinaí, los israelitas con ganas de ver a su Dios, y cuando vieron toda la manifestación de su poder, salieron huyendo. Ahí hablas con él, Moisés le dice, y después nos comunicas, porque es terrible la presencia de Dios. Es más, Hebreos dice que horrible cosa es caer, horrenda cosa, dice, es caer en manos de Dios vivo, hablando de la parte del juicio de Dios. Entonces, aquí nos dice que la descripción de este varón, obviamente pues era un ángel, no era un hombre. Y los compañeros de él pues se escondieron porque era muy abrumadora. Entonces dice el versículo 9: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. En otras palabras, cuando comenzó a hablar el ángel, Daniel se desmayó, hermano. Cayó, ya no oyó nada. Pero dice el 10 que le puso la mano, dice. Y cuando le puso la mano, él logró ponerse sobre sus rodillas y sobre sus palmas. Hermano, Daniel estaba teniendo un encuentro con la gloria de Dios. Era fuerte. Y yo creo que nosotros necesitamos tener un encuentro con la gloria de Dios, que nos sacuda, que nos haga nuevos, que nosotros tengamos que sintamos en nuestra propia piel lo que es tener cerca al Señor. Lo cargamos en el corazón, pero a veces se nos olvida. Pero Él ahí anda, hermano, porque nosotros somos templo y morada de su Espíritu. Pero a veces necesitamos un encuentro con la gloria de Dios, como la tuvo el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Él tuvo una visión preciosa. Entonces aquí Daniel está viendo un ángel, ni siquiera es la gloria de Dios. Algunos estudiosos dicen que era el Cristo preencarnado, pero que era un ser espiritual, era un ser celestial que andaba ahí. Ahora bien, de esto que hemos visto, hermanos, sacamos la conclusión que Daniel, a pesar de su buena posición, estaba preocupado por la condición de su pueblo. Ellos eran una nación, habían dejado de ser nación por descuidados. Entonces él está clamando al Señor para que se cumplan las promesas que Dios había hecho. Entonces yo creo que nosotros, mi hermano, una de las peticiones que tenemos que decirle al Señor es: Señor, ven pronto. ¿O no? Ven, Señor Jesús. Porque cuando Él venga, hermano, Dios, cuando Él venga a traer su iglesia, nos va a librar de todas estas cosas que están pasando ahorita. Eso sí, cuando yo le digo ven, Señor Jesús, es porque estoy preparado. Estoy preparado. Y ya estoy consciente que cuando Él venga, la licencia y la tarjeta de circulación del carro se va a quedar. La escritura de la casa preciosa que tengo se va a quedar. El negocio que Dios me ha dado se va a quedar. O sea, todo lo que hoy a veces me quita tiempo para servir al Señor, en el momento que suene la trompeta se va a quedar. Pero como para nosotros eso solo es un medio de subsistencia, no es lo que está en el corazón. Porque si nuestras cosas nuestro corazón está en las cosas terrenales, de nada sirve que le digamos ven, Señor Jesús, porque nos vamos a quedar, porque nuestro corazón está en los tesoros de la tierra. Entonces es bueno, mi hermano, que los creyentes le digamos: Señor, las cosas se están poniendo más peligrosas. Yo quiero que ya regreses, Señor, que vengas por nosotros y nos saques de este lugar. Fíjese que no nos queda alternativa, hay que decírselo. Y si se lo decimos, hay que prepararnos. Daniel, aunque estaba bien,
aunque Daniel económica, socialmente, políticamente estaba bien, él estaba con su corazón puesto en las promesas y en las profecías que Dios había dado para su pueblo. O sea, él quería que el nombre de Jehová fuera exaltado. Y todos nosotros hoy somos los Danieles de estos días. ¿Sí o no? Nosotros somos los hijos de Dios de estos días. Entonces tenemos que ver cómo actuaban estos hombres para tomarles el ejemplo a nosotros. Entonces él está clamando ahí. Entonces en el versículo 11 dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué quiere decir eso? Que había perdido energías. Acuérdese que llevaba 3 semanas de no comer normal. Además de eso, la presencia poderosa del ángel lo había desmayado. Entonces él trata de ponerse en pie, pero sus huesos, sus músculos están temblando, porque por las 2 razones que le digo, la presencia de Dios era tan fuerte que su cuerpo no la resistía. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido esa experiencia, que sienten la presencia del Señor y hasta su cuerpo tiembla. ¿Cuánto les ha pasado? Pero que aunque sin querer, uno no está pensando en temblar, sino que es la presencia de Dios la que lo hace temblar a uno. Eso es precioso, mi hermano, porque eso no se da todos los días. Fíjese que en su misericordia Él llega, nos hace temblar, pero nos fortalece. No nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que en su misericordia nos fortalece. Pero esta carne no aguanta la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor nos lleve, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que aguante la eternidad y un cuerpo que pueda estar cara a cara con Dios, porque se muere si ve a Dios. No sé cuántos están esperando ese momento. Ese momento, mi hermano, es como la graduación de un estudiante. Es la terminación de la carrera. Es cuando nos presentemos y él diga: bien. ¿Se acuerda, va? Lo curioso que dice: bien, pastor. No dice así, ¿verdad? Bien, cantante. Tampoco dice así. Tampoco dice: bien, evangelista. Bien, presidente de tal grupo. No dice, ¿cómo dice él? Buen siervo. Pueda que nosotros tengamos títulos, puestos, cargos en la iglesia, pero ante el Señor seguimos siendo siervos. Porque quien debe recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la admiración es Él. Porque Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que nos da gozo. O sea, todo viene de Él. Nosotros solo somos nada más vasitos. Y por cierto, de barro. Un vasito de barro ni vale mucho y es frágil. ¿Verdad que sí? Compre usted un vaso de barro y compre usted un vaso de cristal, o si es posible de plata. ¿Cuál vale más? Obvio, vea. Y a muchos no les gusta beber agua en vasos de barro, porque ya son don fulano, ya son doña fulana, y resulta que los gusanos se la van a comer. Con todo y orgullo se la van a comer. Así que mejor bajémonos de ese caballo, hermano. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar anhelando eso, porque este cuerpo no aguanta, pero el Señor nos ha preparado. Entonces a Daniel está pasando eso. Dice que él se levanta. Ahora bien, veamos lo que sucede. Vemos aquí cómo Daniel mostró su preocupación por el pueblo. Y también vemos a un Daniel compasivo intercediendo por su pueblo. Hoy veamos el versículo 10-12, Daniel 10-12 al 11:1. Oiga lo que pasa nos quedamos en el 11, vea. Leamos el 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque oiga esto, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido.
¿Qué le dice a usted eso de cada vez que ora? Para todos aquellos que creen que Dios no les oye, subraye ese versículo. Desde el momento que usted se arrodilla a orar, sus palabras son escuchadas. Ahora, mi pregunta, ¿lo cree o no lo cree? Porque el problema no es que Dios no oiga, Dios oye. El problema es que yo no creo. Así que por favor, hermano, déle vuelta a ese pensamiento, quítelo. Oiga lo que dice, se lo voy a volver el 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, oiga, que dispusiste tu corazón, ahí está la clave. Desde el día que dispusiste tu corazón, las oraciones tienen que salir del corazón, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Disponer el corazón, disponerse a entender y humillarnos delante de Dios. Tres cosas hay allí, mire. Aún si usted quiere predicar un tema acerca de la oración, ahí están los tres elementos que usted puede predicar en un pequeño bosquejo. Primero, disponer el corazón, disponerse a entender y humillarse ante la presencia del Señor. Las tres palabras tienen significado y se pueden explicar. Fueron oídas tus palabras. Hermano y hermana, que no le quepa la menor duda que cuando usted dobla sus dos rodillitas para decirle al Señor: vengo con un problema, usted es escuchado. Usted es escuchada. Ahora, ¿cuándo va a responder el Señor y cómo? Ya es la soberanía de Él. Pero usted tiene que llegar, como dice Hebreos, confiadamente. Segundo, en plena certidumbre de fe. Y tercero, con corazón sincero, ¿verdad? A suplicar misericordia. Esos son los elementos para que usted pueda orar correctamente. Entonces dice: fueron escuchadas tus palabras. Pero veamos lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Eso es guerra espiritual. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para muchos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Acuérdese que él está sobre sus rodillas y sobre sus manos, y no puede hablar porque está bien debilitado. El ángel le está hablando, pero él está de rodillas, pero por la debilidad. Y mira lo que dice el versículo 14. No, en el 15 dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, que es una teofanía de Cristo Jesús, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca. Oiga, Dios le dio fuerzas para que hablara. O sea, estaba tan débil que él solo podía estar de rodillas, sobre sus rodillas y sobre sus manos, pero no tenía ánimo, no tenía fuerza para hablar. Y Dios se da cuenta y llega el Señor y le toca los labios. Y cuando le toca los labios, Dios le da fuerzas para que hable. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza viene de Dios, hermano. No viene de otro lado. Mire cuántas cosas. Abrí mi boca, dice el versículo 16, y hablé. Y le dije al que estaba delante de mí: Señor, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Oiga, era tremendo, pues, un hombre por su naturaleza débil, con 21 días de no comer, y ante la presencia sobrenatural de un ángel, estaba debilitado. Ya no, él no podía reaccionar. Por eso le dice él: me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Y le dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor, o sea él, ¿verdad?, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿Qué pasó en el 18, hermanos? Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Yo necesito ese toque que fortalece. ¿Y usted?
Yo necesito que el Señor me toque, que me fortalezca, que me levante, que me dé nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque yo creo, mi hermano, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí queremos un día estar delante de Él. ¿O no es así? Todos, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que podamos orar, que no podamos orar, que nos gusten los cultos, que no nos gusten, pero el anhelo allá adentro es que un día queremos estar con Él. Pues bien, el que tocó a Daniel y lo restableció es el que nos va a tocar a nosotros cuando nos sintamos débiles. Le pregunto, ¿aprendemos la lección? ¿Qué debo hacer yo cuando me sienta débil? Orar y esperar el toque restaurador de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en lo material, en el dinero, en la salud, en el trabajo, en la familia. Pero hermanos, nosotros también somos espirituales, ¿o no? Todos somos espirituales, todos. Entonces no hay que alimentar solo una parte. Así como tenemos un estómago que llenar, un cuerpo que vestir, tenemos un alma y un espíritu que tiene que ser fortalecido. Entonces aquí veo yo, dice que lo tocó, el versículo 18, y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. ¿Por qué cree que se repite la palabra no temas? Ay, hermano, aunque Daniel era un hombre de ayuno y de oración, pero tener enfrente a Dios le mete un temor tremendo a uno. No sé a cuántos los han asustado y se le han parado los pelos, ¿verdad? Y ha sentido la cabeza grande y la lengua bien gruesa del gran susto que le ha pegado alguna. Estar en la presencia del Señor es tremendo. Entonces el ángel le sigue diciendo no temas. ¿Sabe cuál es la cuestión? Que cada vez que el ángel le decía no temas, esa palabra llevaba fuerza. Es la misma palabra que dijo sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra de Dios crea. Y cuando dice no temas, Daniel siente una lluvia de fortaleza y de poder que entra a él y lo levanta. Es el mismo Dios que lo va a sanar a usted esta mañana. Es el mismo Dios que va a romper aquellas tristezas, aquellas preocupaciones, porque Dios es el único que en medio de la tempestad nos hace estar en paz. El único. Dios tiene que darnos paz a nosotros para que no se nos suba la presión, para que la diabetes no se nos suba, para que el hígado aguante. Necesitamos la paz de Dios en el corazón. ¿Sí o no? Ay, hermano, cuando no hay paz se nos disparan todos los niveles y los doctores no nos hallan qué tenemos. ¿Ya? Pero un buen creyente en Cristo Jesús sabe a dónde descansa. Descansa en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, dice que Daniel recibió esas fuerzas. En el versículo, después de que el ángel lo toca, estamos en Daniel 14, le dio fuerzas para hablar y Daniel reconoció humildemente la debilidad que sentía a causa de la visión. Así que el ángel le vuelve a dar otro toque y le recuerda que era muy amado y estimado por Dios. ¿Cómo se habrá sentido Daniel cuando el ángel le dice: Daniel, eres muy amado de Dios? ¿Cómo se sentiría usted que de repente, Rosita, eres muy amada de Dios? Julia, eres muy, hermano, ese es un levantón que el Señor le pega a uno, saber que somos muy amados del Señor. Le pregunto, ¿usted está consciente que Dios lo ama? Que no se le olvide. Mire, si hay alguien que lo ama tal y como usted es Dios. Dios no le va a decir: mira, te voy a amar, pero deje esas mañas, boom. Mira esto, mira aquello. No, mira, hasta que te arregles, hasta que camines correctamente te voy a amar. No, Dios nos recibe tal y como somos, porque Él es el que nos ayuda a ir corrigiendo. Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos redarguye, como dice 2 Timoteo 3:16. Es Él el que lo hace. Es más, cuando Dios nos llama, hermano, a algún servicio, nos prepara. No va a esperar Dios. Un martes de estos hablábamos en la fraternidad. Dios no llama a los ya preparados, sino que Dios prepara a los que llama. Y hablamos de la historia de Gedeón. Dios prepara a los que llama. Entonces
Daniel se sentía débil, pero mire cómo Dios lo está fortaleciendo. Ahí vemos nosotros de que lo toca y le vuelve a decir en el 19, no temas. Dice, la paz sea contigo. No se lo está diciendo un sacerdote o se lo está diciendo un pastor, se lo está diciendo el propio Señor. Ahí hay una teofanía de Cristo Jesús, una aparición, ese ángel que vio él con llamas como que eran antorchas. Es la misma imagen que Juan ve en Apocalipsis 1, que era el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, y le dice, la paz sea contigo. Muy amado, versículo 19, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y oiga el testimonio. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, ¿qué dijo? Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ay, hermano, yo creo que esto algunos ya lo han experimentado, que entran al culto, pero con los ánimos por abajo, por alguna situación que están pasando. Pero después que usted ha orado y Dios lo ha ministrado, uno regresa fortalecido, hermano. No sé a cuánto les pasa, porque sería una lástima que vengamos arruinados y salgamos arruinados. No valió la pena venir. No, la idea es que aunque sea una palabrita nos anime y regresemos con nuevas fuerzas a nuestras casas. Mañana será lunes. Mañana vamos a enfrentar al mundo. Mañana vamos a estar en los lugares donde trabajamos y necesitamos que hoy el Señor llene nuestro tanque del combustible celestial. ¿Sí o no? Para que mañana usted no vaya a echar a perder todo lo que logró hoy, sino que sea firme para aguantar y ver la mano de Dios en todas las áreas de su vida. Versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel. El mensajero le dijo a Daniel la razón de su venida, revelarle lo que estaba escrito en las escrituras. Después de entregar, regresaría a la batalla junto a Miguel por el bien de los judíos. Anteriormente, fíjese bien, este mensajero había sido de mucha ayuda a Darío. Veamos el 11, capítulo 11:1. Oiga lo que le dice el ángel. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Darío fue el rey Medo de Media y Persia, el Medo, que dio la orden, que sacó el decreto para que los judíos regresaran a su tierra y edificaran Jerusalén. O sea, fue una influencia de Dios, porque este rey no era cristiano, hermano, no era temeroso de Dios. Entonces, para terminar esta parte, yo quiero decirle algo, hermano. Cuando leímos que el ángel le dice, es que el príncipe de Persia no me dejaba pasar. No son hombres, hermano. Aquí estamos hablando de un principado demoníaco. Son espíritus malos. Son aquellos espíritus malos que se trajo Satanás cuando fue derribado. Entonces, cada nación tiene un príncipe, un principado satánico. ¿De qué se encargan ellos? De que hayan guerras, de que la gente se embole, que hayan adulterios, que hayan fornicaciones, que la gente no busque a Dios. Ese es el trabajo de esos grandes principados. En Efesios 6:10 usted puede leer que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Son demonios fuertes, elevados, hermanos, que están tratando. Cada nación tiene un principado. Hay gobernadores, hay potestades. Normalmente, mi hermano, una de las potestades que más usa Satanás son los patronos católicos de los pueblos, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, y esos se encargan de cerrarle los ojos del entendimiento a las personas para que no les alumbre el evangelio de Cristo Jesús. He ahí la importancia que no solo esta iglesia, todas las iglesias de Aguachapán oren al Señor intercediendo para que todas aquellas personas que tienen sus ojos cerrados al evangelio, Dios les abra, les ilumine y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, hermano. Entonces aquí podemos ver que hay una lucha espiritual diaria. Los ángeles pelean a favor de los hijos de Dios, y los principados pelean
para que la humanidad se aleje de Dios. Le dijo: ahorita estoy peleando con el príncipe de Persia, le dijo, pero después viene el príncipe de Grecia, que fue el imperio que cayó después de Persia. Entonces, hermanos, como vemos, hay una influencia demoníaca en las personas que están gobernando los países. ¿No? ¿A quién lo veo? Pues sí, esos príncipes no son hombres, son demonios, son espíritus malos que están influenciando sobre las personas que toman decisión. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 2: ruego que los hombres oren en todo lugar, dijo. Yo les digo, dice Pablo, que levanten un clamor por los que están en eminencia. ¿Por qué cree que Pablo decía: oren por los presidentes, oren por los diputados, oren por eso? Ahora usted puede explicarse por qué Pablo dice: oren por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque son influidos por principados demoníacos para que alejen a la nación. ¿De dónde cree que viene la idea que ya no se lea la Biblia en las escuelas? ¿De dónde cree que viene la idea de que se legalice el matrimonio gay? ¿De dónde cree que viene la idea de que ya no se penalice el aborto, que se despenalice? ¿De dónde cree que viene la idea que los niños denuncien a sus padres cuando los padres los regañan? Hermano, es una influencia de los principados demoníacos. Pero aquí viene la otra cuestión. Los únicos que pueden contrarrestar eso son las rodillas de los que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Usted invoca el nombre del Señor, un soplidito le da a nuestro Dios y por allá vuela que es un montón de principados, porque la máxima autoridad es Cristo Jesús. La máxima autoridad es Cristo Jesús. El máximo poder es Cristo Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero que le quede claro, mi hermano, le pregunto: ¿de dónde viene la rebeldía de los creyentes que no quieren orar? Hermano, vamos a orar. No. ¿De dónde viene esa rebeldía, hermano? Viene del Espíritu Santo. Sí, pero hoy en día los creyentes no quieren reunirse para orar. Orar viene del Espíritu. Entonces la rebeldía para someterse, la rebeldía para hacer que esto solo poniendo cosas aquí, eso no viene de Dios. Es una influencia satánica a la propia iglesia, hermano. Que Jesús reprenda a Satanás. Así que la siguiente vez que a usted le inviten a orar y sienta que el rechazo hay adentro, repréndalo en el nombre de Jesús. Reprenda: no, hombre, ¿cómo me voy a estar negando yo a orar? Y si oramos juntos, mejor todavía, hermano. Así que usted sabe de creyentes que son rebeldes, que no quieren venir a orar. Hoy ha descubierto usted quién les está metiendo esa inyección. Como hoy es tiempo de vacunas, vean, ¿quién los está vacunando con rebeldía? Y los creyentes que le hacemos caso también. No, hermano, no, cambiemos esa situación, porque aquí vemos de que hay una influencia. Seguimos leyendo. Hoy vamos a ver la otra parte: el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Bien, en el versículo 11:1 vimos de que el arcángel que llegó a hablar con Daniel, él había influido en Darío el Medo para que saliera el decreto que los judíos volvieran. Hermanos, eso no se podía. Los emperadores necesitaban tener los pueblos esclavizados, que solo vivieran y trabajaran para ellos. Y que a este Darío se le ocurra sacar un decreto para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra y se establezca como nación y levante. Esto solo Dios lo podía hacer. Pero ahí en el 11:1 ve usted quién había estado. Era un príncipe de Dios que había estado influyendo en el gobernante Darío. Oremos que el Señor influya en los gobernantes de nuestra nación. Ese es nuestro deber. Hay de aquellos evangélicos que se ponen a la par de un partido y le tiran a otro. Esa no es la posición de un verdadero creyente en Cristo Jesús. Usted no puede tomar partido por nadie, porque hoy están estos, mañana van a estar los otros. Hoy es amigo de estos, mañana es un solo lío. La política en El Salvador es sucia, hermano.
No, la política tiene otros objetivos, y un verdadero creyente nacido de nuevo, temeroso de Dios, no puede ocupar las redes sociales para tirarle a los y darle flores a uno y tirarle a otros. ¿Por qué? La misión de un verdadero creyente es orar para que el Señor influya sobre los gobernantes, no estar usando las redes como que fuéramos políticos también. Eso no es correcto. Le digo porque hay mucha gente cristiana que se mete a andar comentando, y si alguien les dice: hermano, ¿qué está pasando?, se le van con todo. Eso quiere decir que ya perdieron el temor de Dios. Sí, un creyente, la Biblia nos manda a interceder. Que así como hay principados que están influyendo en los gobernantes para que el pecado abunde, que la oración de la iglesia sea para que haya presencia de Dios y el evangelio llegue a los rincones más escondidos de nuestra nación, pero que llegue a casa presidencial también, que llegue al palacio legislativo, que llegue a la Corte Suprema, que llegue a todos los ministerios, que de alguna forma Dios llegue a esas personas y le entreguen y escuchen el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Esa es la misión de la iglesia, hermano, de acuerdo a lo que dice la Biblia. No se vaya a salir de eso. Es cierto que los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo igual. Así como Dios obró con Daniel, va a obrar con nosotros ahora. ¿Qué hizo Daniel? Daniel intercedió. Daniel intercedió. Señor, ¿y qué pasa? Cuando Daniel intercede, Dios comienza a mover los cielos y la tierra. Y hoy, después de tres semanas de intercesión, de ayuno, Dios le manda y le dice: te voy a revelar lo que va a suceder. ¿Qué le parece? Veamos hoy las guerras que afectan al pueblo de Dios. Solo vamos a leer de corrido, hermano. Dice el versículo 2, 11:2: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Hasta ahí llega Persia. Se levantará luego un rey valiente. Aquí entra Grecia con Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se ha levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Eso ya lo vimos nosotros. ¿Qué pasó con el rey de Grecia? No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ya sabemos que los 4 generales que le ayudaban se repartieron el imperio de Grecia. Sus hijos no lograron nada. Y ya sabemos que estos 4 generales ya no tuvieron el poder que tenía Alejandro Magno. 5. Y se hará fuerte el rey del sur en el lado de Egipto, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianzas, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio o a su antojo, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, el rey de Egipto, y hombres turbulentos de tu pueblo, o sea, revolucionarios de Israel, se levantarán para cumplir la visión, pero también caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Este es Sidón,
una ciudad portuaria fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. O sea, va a ser barrida también Israel, la cual será consumida con su poder. El reino del norte va a invadir a Israel. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá pues su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su propio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Vamos a leer hasta el versículo 35. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con gran y fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus majares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Este último rey va a tratar de destruir a los judíos, el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se encontristará. Y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Algunos líderes judíos van a hacer pacto con este hombre, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, una abominación, y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladoras. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto ya sucedió, hermano. Se llama Antíoco Epífanes. Él hizo pacto con algunos líderes judíos, y como él se declaraba Dios, entró, quitó los sacrificios y empezó a hacer sacrificios de cerdos. Y muchos de los judíos líderes lo acompañaron, por eso le abrieron la puerta, y puso una imagen de Zeus, el dios griego, en el lugar santísimo. O sea, es la abominación desoladora que se dio antes que Cristo, días antes que Cristo viniera. Pero dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Aquí está hablando de los hijos de Dios, de Israel. Y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Aquí se está hablando de cómo estos reyes griegos iban a atacar a los israelitas, y por su fe, cuando ellos quisieran defender su fe, iban a ser perseguidos y hasta muertos. Es lo que dice el versículo 33 y 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estas guerras, hermanos, con el paso del tiempo, la historia le da a usted los nombres de los reyes, el año de los reyes, todo. Lo importante aquí es que 5 siglos antes que sucediera, Dios le está diciendo con detalle a Daniel lo que iba a suceder, y él lo escribió. ¿Qué quiere decir eso? Que quien tiene el control total del universo es nuestro Dios. Todo. Y la otra cosa que vemos, mi hermano, cómo el pueblo de Dios fue afectado por esta guerra, y cómo había gente temerosa de Dios que se mantenía en la ley que Dios les había dado, y cómo había gente que no quería
y hacía pacto con estos reyes por ver que lograban algo. Ahora bien, veamos del 36, 11:36, los fieles que se destacan. Y el rey hará su voluntad. Este rey que se llamó en aquella época Antíoco Epífanes, era uno de las descendencias del rey del norte. Oiga lo que pasa, dice: y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, o sea, se llenará de soberbia, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. En otras palabras, él se va a levantar a imponer la religión griega. Y cuando vea que hay mucho culto en Israel para el Dios de los cielos, él se va a levantar y va a hablar cosas feas contra el Creador, a modo de combatir la idea judía de Dios y que se establezca la religión griega. Dice el versículo 37: del Dios de sus padres no hará caso. Por esta palabra, algunos creen que el anticristo que va a venir tiene sangre judía, porque la palabra Dios es la que ocupamos para nuestro Dios todopoderoso. No está con D minúscula, sino que con D mayúscula. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Aquí hay otra referencia posiblemente a los judíos. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, oiga, mire cómo está la palabra Dios ahí en el 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esta profecía, hermanos, se cumplió con Antíoco Epífanes, aquel rey que se levantó y que atacó a los judíos y que hizo abominables cosas en el templo. Y también se va a aplicar al líder que se va a levantar después de que la iglesia se vaya, que es el anticristo. Él va a hacer esto también. Entonces Dios está ocupando la misma profecía para advertirnos a nosotros que también viene un tiempo en que cuando los israelitas establezcan los sacrificios, se va a levantar un líder que va a quitar esos sacrificios y él se va a declarar como Dios, que ya lo hemos leído. Y los que no se acuerdan, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está. Entonces dice el versículo, el final dice: con Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esto también da idea, oiga bien, da idea que ese gran conflicto que tienen los árabes con los israelitas, este hombre lo va a resolver. Ahorita hay un problema entre los árabes y los israelíes, hermano. A cada rato pelean, pero esto se va a resolver. Supuestamente, en un engaño, este hombre lo va a resolver, el que viene. Pero es una de las formas de pensamiento de algunos escritores, de algunos estudiosos de la Biblia. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará con él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, a Israel. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán: Edom, Moab y Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará a Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El versículo 41 está hablando de Antíoco también, y también está hablando del anticristo, el que se va a levantar y que él va a rodear a Israel para atacarla. Y cuando él quiera dar el golpe final, al final de los 7 años de gran tribulación, los judíos van a invocar a Jehová, ya ellos sin armas, y de repente aparecerá la señal del Hijo del Hombre que viene para defender a los judíos. Ya cuando los anticristos los tenga rodeados para darles el golpe final, Dios vendrá como salvador del pueblo de Israel. Aunque no queramos o no creamos, Dios todavía tiene planes para Israel. Ahorita los planes de Dios son para usted y para mí, los que no somos judíos. Bien, terminamos ya de leer, hermanos, el tiempo del fin. Vamos a leer
el último capítulo de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Quiere decir que el príncipe de Dios para la nación de Israel es el arcángel Miguel. Él los defiende. Y será tiempo de angustia. Oiga, aquí está hablando de la gran tribulación. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí está hablando de lo que falta. Esto no ha venido todavía. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, oiga, esto que estamos leyendo no ha pasado, va a suceder. Serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Pero mira lo que dice el 3. Los entendidos resplandecerán. ¿Sabe usted que Filipenses 2 dice que usted y yo somos luminares? Que dice que estamos rodeados de un mundo lleno de tinieblas. Y que en medio de este mundo lleno de tinieblas, dice que cada cristiano es un luminar, es una lámpara encendida. Y oiga lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hermano, ¿quiénes son los entendidos? Son los que un día recibieron a Cristo Jesús, entendieron el mensaje, entendieron la oferta y dijeron: yo recibo a Jesucristo. Aquí dice la profecía que esos van a resplandecer, dice, como el resplandor de firmamento. Y oiga, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cuál es la justicia a la multitud? Es la palabra de Dios. O sea, los que predican, los que enseñan, los que aconsejan, los que hacen devocionales, todo aquel hermano que agarra la Biblia y se pone con el vecino: venga vecino, yo quiero explicarle algo. Y ahí los dos solitos hablando, dice, todos esos, dice, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Oiga bien, vale la pena predicar, vale la pena enseñar, porque mientras usted se quede calladito, teniendo el material, teniendo a Cristo en su corazón, teniendo su Biblia, usted no se le ocurra decirle a alguien que Cristo le ama, va a tener problemas con el dueño de la palabra. Entonces dice que los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son profecías para estos días. Fíjese bien, 2500 años y esto no se ha cumplido todavía. Pero si se cumplieron las guerras de los persas, de los medos y de los griegos, hermanos, tengan la seguridad que lo que falta se va a cumplir. Pero yo quiero felicitarlo. Por una sencilla razón: está en el lugar correcto. Usted está en el camino que lleva al cielo. Mi consejo es: no se salga, persevere. Si se siente desmayar, hay alguien que lo puede tocar y le puede dar nuevas fuerzas. Es el Dios de los cielos. Terminamos leyendo, hermanos. Y yo, Daniel, estamos viendo la última parte, el tiempo del fin y el propósito redentor de Dios. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Es la visión. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, la derecha y la izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, en 1948 Israel volvió a su tierra. En 1948, el siglo pasado, Israel, que se había disperso, Dios lo dispersó, volvió a su tierra. Y esa es una señal que el regreso de Cristo está cerca. Y aquí está diciendo que estas cosas se iban a cumplir en el tiempo en que la dispersión del pueblo de Dios se terminara. Hermanos, la venida de Cristo está bien cerquita.
está bien cerquita, hay que prepararnos, ya no hay que pensar en tantas cosas. Dice bien, y cuando se acabe la dispersión, dice, del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y yo oí, mas no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, Daniel, anda, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin, que son estos días. Oiga, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes son esos? Los que busquen en oración ser purificados. O sea, no es automática. Dios va a limpiar al que venga al altar. Señor, yo necesito que me limpies. No es automático. Porque mira lo que dice la otra cosa. Y los impíos procederán impíamente. ¿Quiénes son los impíos? Aquellas personas que un día aceptaron a Cristo, pero que ya no oran, ya no leen la Biblia, se congregan cuando quieren y han comenzado a darse licencias de pecaditos ahí. No me está viendo el pastor, como que yo soy Dios, ¿verdad? Y ya no quieren venir, ya no quieren participar en nada. A veces vienen, ¿verdad?, como turistas, ¿verdad?, que pagan la entrada para el espectáculo aquí. Ellos no se meten en nada. Esos son los impíos, que una vez fueron píos, fueron piadosos, pero siguen en las iglesias, han regresado al templo, pero están lejos de Dios. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Ojo, ninguno de los impíos entenderá. Hay muchas personas que hace rato les estamos diciendo, Jesucristo viene, prepárese, pero no entienden. Salen de los templos, salen de los cultos y siguen en lo mismo. No entienden. Aquí estoy viendo yo por qué no entienden. Por la impiedad que hay dentro de ellos. Solo hay una forma que esa impiedad salga de nuestros corazones, y es que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. No hay otra. Y termina diciendo, mire, pero los entendidos comprenderán que ya es tiempo, ¿verdad? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, 3 años y medio en el tiempo de la gran tribulación. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay 45 días adicionales. Posiblemente cuando sea la venida de Cristo, sea capturado el anticristo, el falso profeta, aproximadamente van a pasar 45 días para que se establezca el reino en la tierra y comience el milenio. Es una explicación que dan algunos teólogos. Pero termina el capítulo 12. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese texto, hermanos, nos dice, nos da una sugerencia, que los creyentes del tiempo de Daniel, los creyentes del Antiguo Testamento, no se van a levantar en el rapto, porque el rapto se van a levantar solo los muertos en Cristo. Y los vivos en Cristo, los que estemos vivos en el momento, si estamos en verdadera comunión con Dios, vamos a ser transformados. Pero al final de la época, de esos 7 años, se van a levantar los santos de la antigüedad. Dicen los teólogos que precisamente a Daniel le dicen, tú te levantarás al final, porque el rapto de la iglesia, hermanos, el arrebatamiento es un premio para los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahorita usted lo tiene, no lo vaya a perder. Un descuido espiritual, un estilo de vida tibio, lo va a sacar del reino de Dios. Voy a pedirle que nos pongamos en pie porque yo ya los aburrí, ya me pasé 3 minutos.